Debido a la gran ignorancia sobre este tema, me he visto en la necesidad de espolvorear un artículo escrito por mi padre, y que será de utilidad para entender nuestro culto en la Iglesia moderna. El culto de la Iglesia del Señor por Pablo Aguilar. Es bueno entender y aceptar que la Iglesia cristiana comienza como una secta del judaísmo, porque en esencia lo era. Solo sin tener este perjuicio racista y cultural se podrá entender cómo nos llega la adoración en el culto cristiano evangélico, que tanta diferencia nos da de las demás denominaciones y sectas de la cristiandad. Cabe destacar que en la Biblia aparece más de 500 veces la expresión Dios de Israel, muchas veces Jehová de los ejércitos de Israel, y bien marcado el poderoso de Israel. No es difícil de notar que el escritor nos quiere dar a entender claramente que es el Dios de los hebreos y a ellos les pertenece. Por esta razón solo ellos tienen la última palabra en la adoración hacia su Dios. Y solo a judíos les dio la potestad de ser apóstoles y profetas videntes, quitándoles únicamente el privilegio de la adoración sacerdotal. Todos los primeros cristianos, incluyendo al Señor Jesús, eran judíos de nacimiento, practicantes del judaísmo y adoradores del Dios Yahvé. Es por ello que el mundo antiguo asoció siempre a los cristianos primitivos con esa religión, debido a la forma de rendirle culto a su Dios sin variantes por más de 3500 años. Sus formas y técnicas de adorar a Dios nunca fueron desaprobadas por él, ni menos despreciadas, excluyendo solo y únicamente cuando estos lo hacían de forma hipócrita. Sin estar en el espíritu y en verdad, con un corazón apartado totalmente de él. Libro del profeta Isaías capítulo 29 versículos 13, la forma de adoración del judaísmo pasada al cristianismo y que aún en día permanece de forma tradicional y exitosa en nuestras iglesias son las siguientes. 1. Adoración y exaltación a un único Dios como Salvador y Redentor. Los hebreos son el único pueblo del mundo que solo le dieron su adoración a un único Dios. Los verdaderos cristianos tomaron muy oportuno y acertadamente este principio. Éxodo 20, 2, 7. 2. El rechazo rotundo y contundente de los hebreos a adorar a su Dios invisible con el uso de imágenes para su representación. Los verdaderos cristianos se atienen categóricamente a esta práctica. 3. Guardar un día en especial al Señor para su adoración y veneración. Solo con la variante del día sábado por el día domingo es un día que el cristiano toma para la adoración a el Señor de forma especial. Éxodo 20, 8. 4. El respeto y celo desmedido por el recinto o lugar de alabanza y su mobiliario. Se ha comprobado que el creyente que sienta celos y amor por la casa de Dios se convierte en un cristiano piadoso, devoto y muy compasivo. Juan 2, 17. 5. La lectura e interpretación del Torá o Biblia de forma pública. Un rito judío muy antiguo que los verdaderos cristianos se han convertido en verdaderos expertos en tal práctica. Lucas 4, 18. 6. Oración pública en la asamblea en fuerte voz, usada por los judíos ortodoxos, fue duramente criticada por el Señor, pero aún hoy en día está de forma tradicional en la iglesia. Hechos 22, 17. 7. La utilización de instrumentos musicales en la adoración y las variaciones que les dieron los griegos y romanos cuando estos empezaron a adorar al Dios de Israel. Salmo 150. 8. Guardar días especiales y conmemorarlo en fiestas, practicado por judíos conservadores. Esta práctica fue duramente criticado por el apóstol Pablo, pero las iglesias siguen con las tradiciones de días especiales hasta nuestros tiempos. Gálatas 4, 10. 9. El cántico de salmos, donde se exaltan los atributos de Dios, y las acciones de gracias, practicado en la adoración antigua de los judíos, se practica de forma exitosa entre los verdaderos cristianos actualmente. Salmos 57,07. 10. El diezmo como ofrenda voluntaria y alegre. Tributación para los antiguos judíos y practicado de forma exitosa entre los verdaderos cristianos. Éxodo 20. 24. 11. La danza como regocijo y júbilo por triunfos al enemigo.
forma de adoración entre los antiguos judíos practicado de forma muy exitosa entre los verdaderos cristianos. Salmo 149. 3:12, la presentación y dedicación del infante al Señor en el templo, practicado desde la creación del pueblo judío y muy acertadamente tomada por la Iglesia. 13. El ayuno por motivos de luto y tristeza, practicado exitosamente por sacerdotes judíos y muy bien imitado por la Iglesia del Señor. Primera de Reyes 21:9. Y por último y más importante, 14. El sacrificio como única vía para la redención del pecado. Practicado por el judaísmo antiguo en el templo. Cristo como Cordero perfecto se sacrifica por la humanidad como único y suficiente holocausto para redimir el pecado. Aceptado por la Iglesia como la única forma de escape para la condenación. Todo esto tomado de la adoración tradicional de los hebreos que hoy en día se practica de forma triunfante en la Iglesia cristiana. Y ha sido sello de adoración correcta y diferencial de los cultos paganos. En el Concilio de Trento de 1545, la Iglesia Católica, con un alto antisemitismo muy marcado para esa época, sacó de los cultos con decretos todas estas formas antiguas de alabanzas y adoración a Dios por considerarlas muy hebraicas, y aprobó la forma mística de adoración antigua del culto al dios Dionisio, que establecía su culto en un ritual de oraciones cantadas liderada por un sumo sacerdote, al igual que la religión islámica. Solo con la reforma de la Iglesia, donde muchos ofrendaron sus vidas para volvernos a la senda antigua, se pudo restablecer esta forma de dar culto al Dios de los hebreos en las iglesias cristianas. Hacerlo de la forma correcta es el éxito que han tenido los hebreos en su acercamiento a su Dios. Darle variantes y transformarlas, bien sea por caprichos modernos, antisemitismo arraigados o torpes culturas enraizadas, es un error doctrinal muy perjudicial en la verdadera adoración al Dios de los israelitas. Que nuestro orgullo y perjuicios jamás nos hagan olvidar que solo fuimos injertados en el árbol de oliva. El árbol original siempre será el árbol de oliva y nosotros simplemente unas ramas insertadas. Romanos 11, 16, 24. Es, y será siempre, un culto de los hebreos para su Dios, y a medida que más imitemos su forma correcta de adoración nos estaremos acercando mucho más a su Dios, el cual ellos conocen muy bien. Por Pedro Aguilar, su hermano en Cristo, tomado del tratado de don Pablo Aguilar, Cómo nos llegó el culto cristiano en la Iglesia moderna.